Hola Alfredo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de tenerte aquí en la Argentina hoy. ¿Alguna vez ya pasaste, me parece que el año pasado, por aquí? Sí, para mí es un gusto venir a la cadena. Para nosotros es un placer recibirte, que nos acompañes una vez más, para hablar un poco de economía. Recuerdo que el año pasado, también en tu condición de profesor de Historia de las Ideas Económicas, revisamos un poco las ideas del presidente Javier Milei. Entonces, todavía obviamente no había cumplido un año, y empezaba a transitar esta profunda reforma económica que sigue llevando adelante. Más que de las ideas económicas del presidente Milei, que él, por otra parte, ha explicado o difundido muchas veces, no siempre es fácil entender al profesor Milei cuando habla de economía. Me gustaría que hablemos de cómo ves hoy el plan económico de Milei. ¿En qué etapa crees que se encuentra el plan económico de Milei y de su ministro Luis Caputo? Bueno, yo creo que en realidad ha habido una modificación del plan, que ha sido presentado como una tercera etapa, pero ha sido una modificación importante. Digamos que el programa económico comenzó siendo un programa que usaba, que tenía primero como objetivo central y digamos, prioritario y indiscutible, que había que bajar la tasa de inflación. Y yo creo que eso era compartido por el conjunto de la sociedad. Para eso planteó básicamente una explicación de la inflación asociada a la esfera monetaria, y dijo: lo que nosotros tenemos que hacer es terminar con el déficit fiscal de manera tal que podamos controlar la cantidad nominal de dinero en la economía, y eso nos va a garantizar que la inflación baja. Había otro punto que estaba explícitamente establecido en el plan, que era decir: vamos a tener un tipo de cambio fijo después de una devaluación que se hizo importante en diciembre del 2023, un tipo de cambio que se va a ir devaluando solo 2% por mes, lo cual significó que en términos relativos el dólar se transformara cada vez más barato, porque en la medida en que la inflación estaba en niveles claramente superiores al 2, bueno. Sí tuvo una segunda etapa, yo diría, que fue cuando dijo: bueno, como la tasa de inflación está bajando, vamos a bajar la devaluación mensual al 1%. Es decir, eso que se llama crawling peg. Modificó lo que se llama el crawling peg, exacto. Claro, cambio de eso. Bueno, muy bien. Ahora, cualquiera que mirara los números, yo diría, advertía dos cosas. Que era indiscutible que en lo fiscal se había aplicado muy rigurosamente la regla fiscal, que podía haber alguna duda sobre la equidad de los recortes que se habían hecho, porque golpeó, por ejemplo, mucho a los jubilados y a los asalariados. Pero, uno podría decir, bueno, tenía un éxito importante en eso, pero el tipo de cambio empezó a aparecer como un problema. El dólar empezó a verse como problema. ¿Dónde se reflejaba eso? Más allá de la discusión teórica que se puede hacer, era realmente sencillo mirar que la situación de reservas internacionales del Banco Central, es decir, la cantidad de dólares que tenía el Banco Central, que cuando entró Milei estaba en una franja que se suele denominar reserva negativa. ¿Por qué? Porque se usan algunos dólares que no son del central, sino que son del sistema financiero, donde la gente pone los dólares. O sea, era plata de la gente, de los ahorristas que habíamos puesto plata en el banco, y eso el Banco Central lo usaba como reserva. Eso era una situación que genera una vulnerabilidad externa gigantesca, el riesgo de una corrida, etcétera. Bueno, entonces uno de los objetivos del plan debió haber sido también, se anunció así, mejorar la situación de reservas. De hecho, el central compró muchísimos dólares. Ahora, cuando uno miraba el resultado, resulta que las reservas no crecían. Porque entraban importaciones. Porque entraban importaciones, porque se pagaban porque se pagaban también deudas. Y entonces eso se fue profundizando, y yo diría que al comienzo de este año, claramente, el central perdía reservas. Y a los economistas, perdóname Alfredo, y a los economistas, los que hacían estas observaciones, el presidente lo empezó a llamar mandriles. Sí, bueno, el presidente tiene un lenguaje vulgar para responder a las críticas, digamos, ¿no? Yo creo que no es bueno eso, porque esas cosas pueden generar cierto malestar en el que recibe eso, y que se quede esperándolo a la vuelta, digamos.
Dice, ya te va a ir mal y me vas a escuchar. Sí. Bueno. Pero bueno, eso es más del mundo de la política. Pero digo, cuando pasó eso, entonces el gobierno recurrió al Fondo Monetario. Ahí decís que cambió el plan económico. Y ahí cambió el plan económico. Ahí el Fondo Monetario dijo, mire, usted no puede atrasar el tipo de cambio. El gobierno no quería devaluar y hacía bien que no querer devaluar porque eso, su objetivo de precios iba a... Devaluar era inflación. Era inflación. Entonces se llegó a ese acuerdo, el fondo le ha dado un apoyo inmenso a la Argentina. Una cosa que hay que puntualizar, que 2 días antes el ministro Caputo decía, no, estamos bien, no nos preocupa nada. En realidad uno va al fondo cuando tiene problemas. Pero está bien que el ministro diga eso, porque yo siempre digo, si un ministro dice estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar el lunes con el dólar, nosotros, Sergio, nos vamos acá de la cadena corriendo hasta la primera casa de cambio a comprar dólares. Claro. Entonces, bueno, o sea que eso no es un problema. Ahora, el tema es que se obtuvo un acuerdo, se resolvió además la prórroga, ya los chinos que eran antipáticos para el gobierno o para el presidente Milei, ya pasaron a ser un poco más simpáticos porque nos renovaban el swap, ¿no? Que es un préstamo en yuanes, que es la moneda china, que permite para comprar, pagarle con yuanes a los chinos y no perder entonces reservas. Bueno, entonces se produjo eso, pero junto con eso, el programa económico tiene 2 o 3 cosas que vale la pena puntualizar. La primera de ellas, se cambió la política cambiaria. La política cambiaria ya no es crawling peg, que alguien podría decir era parecido a lo que en diciembre del 78 hizo Martínez de Oz cuando anunció la tablita. Sí. Los que somos viejos nos acordamos de aquella cuestión. Algo que ver también con el viejo desagio del plan austral. O el desagio, pero digamos que era más heterodoxo. Le digamos a los niños que no se escuchan que el plan austral fue un plan que intentó bajar la inflación durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con Juan Sorrell como ministro de Economía. En junio del 85, la inflación había llegado a ser 29% en un mes y logró un éxito grande a diciembre llevándola al 1 o 2%. Pero volviendo entonces a lo que estábamos hablando, digo, se cambió la política cambiaria, hay un cambio claro, eso implicó una devaluación, no un estallido del tipo de cambio, pero de hecho cuando el lunes abrió el mercado, como eso se anunció simultáneamente con una liberalización relativa del mercado cambiario, es decir, se suprimieron algunas de las restricciones, por ejemplo, para las personas físicas que el cepo les impedía comprar, se podían comprar dólares, y digo, yo creo que eso ayudó a que hubiera un clima bastante tranquilo, y además como todo el mundo el lunes sabía que el martes entraban 20.000 millones, mejor dicho, entraba una parte de los 20.000 millones, esto le da mucho poder de fuego al Banco Central. Bueno, entonces se anunció una cosa que ya no era la devaluación del 1%, que era una banda de flotación entre 1.000 y 1.400, que quería decir que si se estaba yendo muy alto, el banco iba a vender cuando llegara a 1.400, y si se caía mucho iba a comprar. Bien. Eso funcionó, yo diría, razonablemente bien. Déjame que preguntarte algo. Hay quienes dicen, yo me incluyo en esos, que esa medida de salir del cepo, por lo menos parcialmente, no completamente, ya sabemos que hay restricciones para las empresas, sí, pero salir del cepo, por lo menos para el común de la gente, fue una medida de un enorme riesgo y de una gran valentía, de un enorme riesgo que toma el presidente, que es una decisión política arriesgada. ¿Vos considerás que efectivamente una decisión arriesgada o que estaba dentro de los parámetros? No, yo creo que normales? Eso ya lo discutieron mucho con el fondo, porque tampoco iban a poder decir voy a recibir el apoyo del fondo y voy a seguir con el tipo de cambio fijo. Algo que originalmente Milei pensaba salir del cepo después de la elección, claro, de octubre. Yo creo que fue una medida razonable, creo que fue una buena medida, aunque no se hayan sacado todas las restricciones. Fue una buena decisión. Y además porque se podía tomar, porque se podía mostrar al mercado de que si hacía falta el banco intervenía. Una banda muy grande, ¿no es cierto? Pero el viernes anterior cuando se anunciaron las medidas, alguien me preguntó si yo esperaba que el lunes estallara todo, qué podía recomendar o algo así. Yo dije, yo les recomiendo que no vayan al centro a comprar dólares el lunes de la mañana, porque en realidad los que saben de esto saben que el martes entran los dólares del fondo y saben que si hace falta los van a enfrentar
desde el Banco Central. El poder de fuego del Banco Central es muy grande, aun cuando está con situaciones precarias como la que estaba ese día viernes, y lo natural era que se ubicara entre lo que era el dólar mayorista del Banco Nación, del Mercado Único y Libre de Cambio, y, digamos, el dólar del contado con liquidación, digamos, un dólar financiero. Y más o menos eso pasó, y la devaluación, al gobierno no le gusta usar la palabra devaluación, pero la devaluación que hizo ese día lunes fue aproximadamente 10%. Y después bajó. Bajó un poquito. Bajó un poquito, volvió a subir más o menos 8%. Pero no importa, digo, del 1% al 8% hay un cambio importante. Claro. Y el cambio es que alguien le dijo mantener pisado el tipo de cambio, usar el ancla cambiaria como antiinflacionaria, se puede usar un tiempo, pero no para siempre. Y además usted si hace esto, tiene que estar dispuesto a que la inflación, ese objetivo primordial que usted tiene, bueno, lo va a diferir un poquito en el tiempo para lograr que sea bajo. Ahora, Alfredo, hay una discusión sobre cuánto y en qué momento se traslada a precios las devaluaciones. La Argentina tiene un historial eterno y ha habido distintas formas de entender cómo de comportamiento de precios en la Argentina. ¿Cómo crees que va a ser este comportamiento con una devaluación del 8%? ¿Cuánto se va a trasladar de ese 8% a los precios de consumidor en la Argentina? Bueno, una aclaración previa. En términos teóricos, la economía argentina reacciona de una manera distinta como las economías de los países centrales cuando hay una modificación del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Cuando se modifica el dólar, se maneja mucho la tasa de interés en los países centrales, hay movimientos de capitales. En la Argentina, cuando hay una devaluación, en realidad lo que sucede es que como está ese fenómeno que los economistas llamamos pass-through, que pasar de la devaluación a los precios, las devaluaciones en Argentina en general han tenido, y se discute teóricamente, un efecto recesivo. ¿Por qué? Porque los precios aumentan y cae el poder de compra. Y como la demanda interna es muy importante, eso es lo que viene. Ahora vamos a la pregunta. ¿Va a pasar a precios? Bueno, a precios seguramente hay una parte que ya pasó. Seguramente. 8%, 9% de aumento del tipo de cambio probablemente no incida en que haya un fogonazo inflacionario, pero tenemos que saber que si el gobierno pensaba llevarla al 1% en el mes de abril, mayo, eso va un poco más allá. Va a demorar. ¿Por qué? Porque más allá de la discusión sobre si los supermercados lograron que las empresas líderes o las empresas que tienen, digamos, poder sobre el mercado vuelvan para atrás o no las listas, al margen de esa discusión. En realidad la inflación no es que aumente un precio, o por ejemplo la decisión de YPF de bajar la nafta, no es que vamos a tener deflación, no. La inflación es un proceso sostenido y generalizado en el nivel general de los precios, se van moviendo todos los precios. Entonces nosotros ahora, ¿qué deberíamos esperar? Bueno, deberíamos esperar que el tipo de cambio siga este caminito que tiene, dependiendo de la oferta y la demanda. Al gobierno lo va a ayudar mucho, seguramente, que entramos en el periodo en que estacionalmente hay muchas liquidaciones por las exportaciones, digamos, del sector del campo. Si hubiera algún problema, ya Estados Unidos, una cosa llamativa, dijo que si hace falta, el Departamento del Tesoro lo va a ayudar, lo dijo hace poco el secretario del Tesoro. O sea que vamos a seguir esto. Ahora, vamos a tener un poco más de inflación y la recuperación del salario que se venía manifestando, digamos, durante el segundo semestre del año pasado, digamos, no una recuperación muy alta, porque ayer leí justamente un informe de IDESA que mostraban que entre 2013 y 2025 el salario real de los registrados cayó 25%. O sea, claro, Argentina ha tenido, de hecho, no crecemos desde 2011, 2012, entonces, pero digo, entonces vamos a tener también la recuperación económica se ralentiza un poco, porque cualquier aumento de precio significa afectar el ingreso disponible, eso hace caer el poder de compra de los asalariados, y eso... Y hay un comportamiento de lo que se conoce como el mercado, que tiene que ver con el consumidor que no compra por el precio, no solo porque a lo mejor alguno no quiere convalidar el precio del kilo de milanesa, pero sino porque no puede. Claro. Entonces eso también frena la inflación y obliga a una recomposición
de quien ofrece tiene que cuidar los precios que pone, porque esa lógica ha empezado a funcionar en la Argentina. Sí. Lo que pasa es que funciona a partir de eso, de la caída de los niveles de demanda. Y ese es un tema que también tiene sus límites, digamos, ¿no? A mí me da la impresión que el programa todavía va a necesitar algunos servicios más adelante, digamos, porque ¿qué variables hay que mirar ahora en adelante? Lo fiscal, el gobierno se ha comprometido en este acuerdo de facilidades extendida a un mayor ajuste fiscal. Y el primer ajuste fiscal tuvo su costo sobre sectores, digamos, más o menos vulnerables, y ahora va a tener que seguir en esta idea de ajustar un poco más. Tiene que ajustar un poco más. Eso por un lado. Por otro lado, se ha comprometido a aumentar el nivel de reservas internacionales, fuera de la plata que le da el fondo. Entonces, mi impresión es que, por ejemplo, la afirmación de decir, lo ha dicho el licenciado Milei, ha dicho, el Central no va a comprar hasta que no pise la banda de 1000. A mí me parece que puede tener que en algún momento revisar esa visión, si es que no logra una buena acumulación de reservas. Entonces va a tener que a lo mejor comprar. Por supuesto hay muchos problemas en el medio, estamos en un momento en que los productores toman decisiones, muchos de ellos están levantando la cosecha, toman decisiones, dicen, ay, van a volver las retenciones en junio, eso me convendría vender ahora, pero el dólar está un poco barato, no me convendría tanto, digamos, estamos en un periodo todavía de ajustes y desajustes que vamos a tener, yo calculo, por lo menos un par de meses. Alfredo, efectivamente el gobierno hizo un primer ajuste sobre lo grueso del gasto público, lo grueso, digamos, si vos querés, lo más sencillo de hacer, aunque políticamente muy comprometido, y en ese sentido Milei no se detuvo en fijarse en costos políticos en el año pasado, pero ahora tiene que empezar a hacer un ajuste quizás más de sintonía fina para encontrar dónde se puede gastar menos en el Estado. ¿Dónde crees que efectivamente se puede gastar menos en el Estado y cómo? Yo creo que es bastante complejo porque hay porque hay un grado de inflexibilidad del gasto alto, digamos, ¿no? Si uno mira cuánto es el gasto dentro del Producto Interno Bruto y uno mira, por ejemplo, desde el año 83 hasta la crisis del 2001, el gasto público como porcentaje del producto era más o menos 27%. Y cuando uno mira cuánto fue, por ejemplo, en 2015, cuando llegaba Macri al gobierno, el gasto público era 42%. Y en la pandemia fue 44%. O sea, ese aumento de gasto es lo que explica el déficit estructural de la Argentina, por más que Argentina aumentó la presión fiscal 10 puntos en ese periodo, pero si el gasto público aumentó 15, y bueno, arrancamos con 5. No hay plata que alcance. No hay plata. No hay impuesto que alcance. No hay impuesto. Entonces, ¿y qué es lo que creció sobre todo? Lo que creció sobre todo fue lo que se está conocido como gasto social, que incluye las pensiones y las jubilaciones y los gastos sociales en general. Bueno, en eso ya se hizo un ajuste muy fuerte, que es el que explica lo rápido que se llegó al superávit primario, al superávit financiero del Estado. De ahora en adelante es un poco más complejo. Yo diría, sería necesario mirar con mucho cuidado las cuentas públicas provinciales, de todas las provincias. Déjame que te interrumpa ahí. Hace un mes aproximadamente hablé con José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y él sobre eso me dijo, acá hay 8 puntos del producto que tienen que bajar las provincias. Yo no les veo mucha intención en la mayoría de las provincias de bajar. No, lo que sucede, pero yo creo que en realidad hay muchas provincias que no han hecho ningún esfuerzo por resolver la cuestión fiscal. Todos dicen, todo el mundo dice sí, porque es como en casa, no se puede gastar más de lo que se tiene, todo el mundo dice eso. Pero a veces con buena voluntad, por la vocación de hacer, digamos, la cuestión fiscal en las provincias está muy, creo, en muchas provincias está muy descontrolada. En otras no, porque en algunas hay más prudencia. Entonces creo que ahí es una tarea a realizar. Otra tarea seguramente debe estar en los municipios, ¿no es cierto?,
cuando uno dice que el gasto público es 40% del producto, está sumando el gasto de la nación, es el consolidado de la nación, más las provincias, más los municipios. Entonces, me parece que hay que verlo. Ahora, eso requiere un diálogo interjurisdiccional y un diálogo interpolítico que implica una gran capacidad para generar consensos. Y entonces ahí a mí me viene como una duda respecto de los riesgos, porque la política económica funciona si tiene sustento político, así como la política funciona si tiene éxito económico. Sí. Pero a mí me causa cierto temor que hay a veces demasiadas decisiones muy abruptas de cortar puentes con grupos políticos o con expresiones provinciales, y eso en algún momento nos puede complicar. ¿Vos creés, apelo más al político que fuiste y que sos, que al economista? ¿Crees que con este rumbo de la economía, o con esta situación de la economía, a Milei le alcanza para consolidar su plan económico ganando las elecciones este año o no? Bueno, yo lo que veo y lo que escucho es que el grado de adhesión que tiene el gobierno nacional sigue siendo muy importante, a tal punto que el gobierno ha tomado la decisión, digamos, de absorber a algunos aliados, digamos, ¿no? Y eso le ha generado todo este problema que tiene con Macri y Milei. Pero yo creo que tiene posibilidades de hacer una buena elección. Ahora, aunque fuera realmente una elección muy buena, eso no quiere decir que no sea necesario tener una actitud que promueva consenso, no solo por la factibilidad digamos, del manejo en lo legislativo, que ha dado muestras de que con alianzas lo ha logrado, sino para que en la sociedad siga habiendo una aceptación de que se va en el rumbo correcto. A eso iba. ¿Vos creés, más allá del temperamento y de la agresividad que Milei muestra respecto de disidentes o de críticas, que algunas de ellas con buena intención se le hacen y que él no acepta de ninguna forma, ¿vos creés que la dirigencia política argentina y la dirigencia también de la academia económica en la Argentina ha alcanzado niveles de consenso suficientes como para mantener un cambio de rumbo a elementos esenciales o de sentido común de la economía, como decir, bueno, no gastamos más de lo que tenemos? Sí, yo creo que hay mucho consenso en que la importancia de la regla fiscal, la importancia de no tener... Todo el mundo coincide que hacia el final del gobierno anterior hubo un grado de irresponsabilidad muy grande en lo monetario. Yo creo que eso sí, pero la tarea esa es una tarea de los políticos, digamos, ¿no? De sentir que es necesario ampliar sus alianzas. Yo siempre digo, dentro de los ejemplos exitosos de lucha contra la inflación que ha habido, se suele mencionar mucho el caso de Israel. En Israel, cuando después del primer periodo, que fue complicado, alguien le planteó a Shimon Peres, ahora podemos ir solos. Shimon Peres dijo, no, tenemos que ir todos juntos. Y a mí me da la impresión que si Argentina equilibra la macroeconomía e intenta ir recuperando un mayor grado de equidad social, porque Argentina ha sido durante mucho tiempo, era uno de los países con menores niveles de pobreza y menores niveles de desigualdad en la región, y ahora ya no lo somos. Entonces, eso es un proceso que obviamente requiere tiempo, requiere crecimiento y requiere políticas además activas de ingresos, pero para eso hace falta que la sociedad esté de acuerdo mayoritariamente con eso. Y eso me parece que lo pone en una situación de una obligación grande al gobierno de tratar de generarlo. A mí por ahí me viene la duda si realmente eso ocurrirá o no. Mis mayores miedos son no que mañana a la mañana salga que tenemos una corrida cambiaria. No me preocuparía tanto eso. Sí me preocupa que pueda haber en la superestructura política conflictos y que de esa conflictividad se derive un clima de incertidumbre. Y se arruine el esfuerzo que se ha hecho. El esfuerzo que ha sido un sacrificio muy grande para muchos sectores, ¿no? Alfredo, se nos terminó el tiempo, pero esta nota no termina sin que yo te pida, no te voy a hacer una pregunta, sino que te voy a hacer un pedido para que le recomiendes a los oyentes de Cadena 3 un libro, el que a vos se te ocurra, no importa de sobre qué. Bueno, ¿puedo recomendar dos? Por supuesto.
Si es, alguien que si es alguien que le gusta la economía y en particular la historia del pensamiento, yo creo que todos los que hacemos historia del pensamiento recomendaríamos un libro que es La historia del análisis económico de Schumpeter, un economista muy destacado. Pero si no es, me gustaría también recomendar otro, que es alguno de los libros de Orwell. Ajá. Cuando uno, de Orwell me refiero a 1984, porque a veces yo miro el mundo ahora y me da la impresión que estamos caminando en un sentido parecido a esa exageración, obviamente, que es el libro de Orwell. George Orwell, 1984. 1984. Gracias, Alfredo. No, muchísimas gracias a vos.